Bienvenidos un domingo más, qué bueno verles. Yo quiero que nos demos un fuerte aplauso unos a otros. Hoy estamos comenzando esta serie que una vez abordamos, pero quisimos hacer el remake, porque realmente el mensaje es súper interesante y creo que va a ser para muchos de los que están acá la primera vez que oyen algo como esto, ¿ok? Voy a prender aquí la luz que me está haciendo señas, producción. Y bueno, estamos iniciando esto. Y la verdad es que esta pregunta es desafiante, ¿no? Cuando te preguntan en la calle, ¿y tú eres cristiano? ¿Qué respondes? ¿Qué respondes? Ah, bueno, sí, pero no creas que soy así, tú sabes. No es cierto. Sí. Y a veces a otros le preguntan, no sucede aquí en esta iglesia, no sucede, pero a algunos le preguntan, ¿y tú eres cristiano? Sí, seguidor del gran poder de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo. Claro que soy discípulo de Él. ¿Sí? Y hay mucha controversia con este tema, con el asunto del cristianismo, ¿no? Con el ser cristiano. Y yo quiero que le preguntes a la persona que tienes al lado, ¿tú eres cristiano? Y respóndele. ¿Con qué nos conseguimos? ¿Ah? ¿Con qué? Con una gran controversia, ¿sabes? No respondemos un sí con claridad. Ahora, ¿qué es cristiano? ¿Qué es cristiano? Si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos a la gente, ¿qué es? No, pero te me adelantas. ¿Hace cuánto estás en el positivo? Ah, bueno. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es? La verdad es que no hay una definición, digamos, clara de lo que es ser cristiano. Muchos dicen, bueno, yo creo que lo principal en el cristianismo es bautizarse, ¿sabes? Lo más importante es bautizarse. Y por ahí conocemos cristianos bautistas, ¿sí? O yo pienso que lo más importante del cristianismo es ser universales. Y por ahí conocemos cristianos católicos. ¿Sabían que católico significa universal? Sí, bueno, sepan. Van a conocer muchas cosas en esta serie. Por otros dicen, no, lo más importante definitivamente es el método de estudio bíblico con el cual se extrae la verdad de la palabra de Dios. Cristianos metodistas. No, lo más importante es ir al comienzo, a nuestros inicios. En la Reforma, Lutero se levantó. Cristianos luteranos. ¿Sí? Y la verdad es que hay decenas de lo que llamamos denominaciones. Y vaya que es un absurdo. Diga conmigo, es un absurdo. ¿Qué es un absurdo? Exacto, pero ¿en qué se basan? ¿En qué se basa este tema o esta división tan grande que existe en el concepto de cristianismo para cada persona? En que realmente, ahora sí, no existe una definición de la palabra cristiano en la Biblia. ¿Sabías eso? De hecho, la palabra cristiano, así tal cual como la conocemos, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben en qué contexto aparece la palabra cristiano? En un contexto peyorativo, en un contexto despectivo. Era como decirle a alguien cristianucho.
la palabra que traduce literalmente cristiano, la que más se parece al español, sería cristico. ¿Sabes? Miren, allá van los cristicos. ¿Sabían eso? No existe una definición en la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué rayos nos hacemos llamar cristianos? ¿Tú? El grillito. Se quedó el vacío. ¿Sí? Porque supuestamente somos seguidores de Cristo, pero cristianos es un término que nos impusieron o les impusieron a los primeros seguidores de Jesús de manera despectiva. Es como esa intención que trajeron los españoles, los europeos, cuando nos conquistaron y vieron a nuestro país y dijeron, se parece mucho a Venecia, ¿sí? Y le dijeron de manera despectiva, la pequeña Venecia, o Venezuela, o Mujerzuela. Pero el nombre es bonito, ¿no? Venezuela. Y somos orgullosos de ser venezolanos, ¿sí? Bueno, lo mismo nos ha pasado, ¿sí? Que el nombre como que suena bonito, cristiano, y somos orgullosos de ser cristianos. Ahora no te estoy diciendo que no te hagas llamar cristiano, ni que digas, si te preguntan que si eres cristiano, digas que no, yo no soy cristiano, el pastor me dijo que no, dijera eso. No. Pero ahora, durante este mensaje te voy a decir lo que realmente importa. Te voy a mostrar, para que veas que no es mentira, los 3 versículos en los cuales aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. El primero de ellos está en Hechos 11, 25, 26. Eso está ocurriendo en una persecución de la iglesia. Ya asesinaron al primer mártir de la iglesia, Esteban, y la iglesia está siendo perseguida no solamente por los líderes religiosos, sino ahora por el imperio romano, que se siente amenazado. Y dice, después Bernabé, uno de los seguidores de Cristo, siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y miren lo que dice, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron. ¿Qué te parece eso? En medio de una persecución en Antioquía, fue por primera vez que a los seguidores de Cristo, a los creyentes, los llamaron cristicos, cristianochos. ¿Lo ven? ¿Sí estamos en contexto? ¿Me estoy explicando? El segundo verso donde aparece la palabra está en 1 de Pedro 4:16. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Vieron? Era una causa de vergüenza para los seguidores de Jesús el ser llamados cristianos. Y Pedro lo que les está diciendo es, no es nada vergonzoso que los llamen por el nombre de su Maestro, de su Señor, de su Salvador. No es nada vergonzoso. Siéntense más bien orgullosos cuando les digan ese tipo de insultos. ¿Lo ven? Pedro está diciendo esto. Y el tercer verso es este. Está en Hechos 26, 28. Y aquí Pablo está defendiéndose ante un tribunal y ante un rey. El rey se llamaba Agripa. Y él estaba dando argumentos y contando la historia de cómo él había sido fariseo, ¿sabes? De los duros, incluso perseguidor de la iglesia. Y luego tuvo un encuentro con Jesús y ahora está predicando a Jesús y por eso está preso, está privado de libertad. En ese momento se está defendiendo y Agripa lo interrumpe y le dice, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Ven, he aquí los 3 versículos en el Nuevo Testamento donde aparece el título que orgullosamente llevas. ¿Te gusta? ¿Sí? Te preguntan, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Este es tu basamento. Este es tu fundamento. Ahora quiero irme un poco fuera de la Biblia, ¿ok?
Me voy a ir de la Biblia y me voy a ir a la historia romana. Y aparece un tipo horrible, un monstruo llamado Nerón. ¿Sí? Nerón. Nerón era tan despiadado y tan cruel que colocaba a los cristianos, los empalaba y los encendía en fuego para alumbrar las calles de Roma. ¿Sabían eso? A los cristianos, ¿sí? Los encendía, los empalaba y los encendía como antorchas para alumbrar las calles de su ciudad. Este emperador romano en algún momento decidió o se le antojó renovar Roma, hacer una nueva Roma, ¿sí? Y luego de esto, de que él se le antoja, comienza a investigar y a hacer el sondeo y se encuentra con que muchos romanos no querían vender sus casas, no la querían vender, y los que querían venderla pedían una enorme cantidad de dinero para cederla, ¿no? Entonces Nerón dijo, bueno, vamos a hacer algo, ¿sabes? En ese corazoncito maquiavélico que tenía, él maquinó algo. Dice, oye, una casa quemada vale menos, ¿sí? Nadie va a pedir tanta plata por una casa quemada. Vamos a incendiar la ciudad. Se le ocurrió la brillante idea de incendiar su propia ciudad. Y dijo, y lo hizo, pero como se estaba corriendo el rumor de que el mismo Nerón había provocado el incendio, ¿ahí viene a quién le echó la culpa? A los cristianos. Estoy hablando historia romana, no estoy hablando Biblia, ¿ok? Estoy hablando historia romana. Y hay un historiador muy reconocido mundialmente hasta el día de hoy, que por cierto, el texto que voy a citar es, digamos, la cúspide, el clímax de su trabajo, ¿ok? Como historiador. Y él relata desde el punto de vista romano lo que hizo Nerón cuando se estaba esparciendo el rumor de que él había incendiado Roma. Y miren lo que escribe. Él se llamaba Tácito, Cornelio Tácito. Dice, en consecuencia, ¿sabes? De los rumores, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas. Miren cómo se refiere Tácito. A una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Esta es la referencia extra bíblica más contundente de la existencia y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te parece? ¿Sí? Aquí hace referencia a Cristo. Pero ¿saben qué pensaban los romanos que significaba esa palabra Cristo? Ellos creían, o como que no estaban muy entendidos en el hebreo, y si ustedes saben que en el hebreo la palabra que traduce Cristo, que es el griego, es Mesías, ¿ok? Y ellos como que no estaban muy familiarizados con estos idiomas y pensaban que Cristo era un apellido, ¿sí? Como Poncio Pilato, por ejemplo, nosotros nos podíamos llamar Ricardo Cristo, ¿sí? O Juan Cristo, o Vanessa Cristo, ¿sí? Ese era el asunto, o lo que pensaba, y era lo que pensaba Tácito cuando escribió esto. Así que él está dando una referencia de Cristo como un apellido de estas personas que se hacían llamar los seguidores de él. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque, como dije antes, en el Nuevo Testamento aparecen 3 veces la palabra cristiano,
pero 20 veces la palabra creyente. Pero hay una palabra que supera con creces estas dos. Hay una palabra que supera con creces estas dos. Y es la palabra discípulo, que aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí está el gran dilema. Ahora, como les mostré la referencia de los 3 versículos que nombraban cristianos, ahora les voy a mostrar los 269 que muestran discípulos. No, mentira. No, tranquila, pero les voy a mostrar uno, por lo menos uno. Y es este. Está en Hechos 6:7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los cristianos. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es una de las referencias del Nuevo Testamento donde aparece la palabra discípulo. Y discípulo lo que significa es literalmente seguidor, estudiante, alumno, aprendiz, y viene del griego matetes, ¿ok? Así que métele un codazo al que tienes al lado y dile, ¿aprendiste algo nuevo hoy? Algo nuevo de griego, matetes. 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 Significa seguidor, estudiante, aprendiz, alumno. Cualquiera de las 4 aplicaciones podía colocársele según el contexto en el que estaba escrito. Y miren esto, hay algo interesante acá. Cristiano suena como un título que te da derechos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que, oye, yo soy cristiano, y te sientes así como de alguna manera superior a los demás, o como que tienes la gracia de Dios y los demás no la tienen. Y si tú estás por primera vez acá y no conoces nada de esto, nos estás visitando, qué bueno que estés escuchando esto, porque realmente es la percepción que tiene la mayoría de la gente de los seguidores de Jesús, que se creen como que, ay sí, ustedes los santos. A ver, para nuestro botón, les voy a poner un ejemplo, ¿saben? Hacemos cómo controlar la ira después del servicio, y normalmente nos reunimos los 2 grupos afuera. Los zancudos metieron a las mujeres para acá adentro y nos dejaron a los zancudos, a los hombres. Entonces los zancudos se comían a las mujeres, y como no encontraron mujeres, nos comieron a nosotros. Pero lo cierto es que algunas cristianas se les derramó un poquito de jugo, no sé, de la merienda, ¿ok? Y huyéndole los zancudos dejaron el juguito y regalo. Y de repente viene un tipo de aquí del centro comercial, que por cierto nunca había visto, y me dice, ¿usted es el pastor? Sí, sí. Por cierto, porque, ¿sabes? ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy. Yo soy el que soy. Y de repente me pide el favor de limpiar eso allí. Y yo, sí, al terminar lo limpiamos. Me devolví, me concentré tanto en la ira, ¿sabes? Nos metimos y se me olvidó el juguito. Y el comentario fue, ¿y eso qué son? ¿Y eso que son cristianos? Por favor, ¿no han visto a Juliandri? ¿Sabes? Juliandri fue la que se paró aquí en el tiempo de ofrenda, para los que no la conocen. Ella, cuando le toca servir, mira, hasta las clínicas, a veces se mete dentro de las clínicas a limpiar. Este domingo no lo hizo. Y justamente ese domingo vino alguien y nos dijo, ¿y eso qué son? Porque los cristianos están en la mira de las personas, porque lamentablemente una y otra vez, ¿sabes qué le pasa al bebé? No quiere que le sigan diciendo cristiano. Miren, una y
vez los cristianos han estado en esa, digamos, disyuntiva, incongruencia de vida, porque piensan que vivir una vida que agrade a Dios significa ser perfectos, intachables, y cualquiera que se equivoque fuera de los estándares, entonces es mundano, pecador. Eso no se hace. ¿No es cierto? A ver, sean honestos. ¿Qué referencia tenemos de los cristianos? Dígamelo. ¿Sí? Santurrón es la palabra, santurrón. El problema es que conocemos muchos cristianos, pero muy pocos discípulos. Muy pocos discípulos. Ese es realmente el problema. Y la verdad es que no estamos demostrando realmente que somos seguidores de Cristo, que somos aprendices de Cristo, que somos estudiantes de Cristo. Porque es más fácil y más bonito, ¿sabes?, ostentar un cargo, un título. ¿Saben cómo se presentaban ellos antes? Mire, este es el estudiante Pedro. Este es el aprendiz Pablo. Este es el alumno Mateo. Se presentaban así, como discípulos. Se repite 269 veces, pero esa palabra no nos llena. ¿No es cierto? Pero un discípulo, un verdadero discípulo, es aquel que está en su casa y con su esposa tiene un problema, y en vez de volarle la cabeza, lo que dice es: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Enséñame, quiero aprender. Y la esposa, en vez de insultar al esposo y mandarlo para la quinta pala del infierno, dice: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú? Y más que eso, ¿cómo te trataría yo a ti si tú fueras él? ¡Wow! ¿Sí? El muchacho, en lugar de responderle al papá: no me interesa, no quiero, no me da la gana, preguntarle: Señor, ¿cómo le responderías tú a este incircunciso? ¿Cómo le responderías? ¿Cómo le responderías? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Sabes? Las cosas serían muy diferentes si existieran más discípulos que cristianos. ¿No lo crees? ¿Cuántas guerras se habrían evitado si hubieran más discípulos que cristianos? ¿Cuántos asesinatos, fallas a la moral? ¿Cuántos niños habrían sido salvados de un abusador si existieran más discípulos que cristianos? ¿Cuántas infidelidades? ¿Cuántas estafas? Si existieran más discípulos que cristianos. Yo sufrí una estafa grande. ¿Y saben quién me la hice? Un cristiano. ¿Qué te parece eso? Grave. Este es un problema grave. Y si estás aquí y no eres, digamos, creyente, no eres discípulo o seguidor de Cristo, esta palabra es para ti, porque tienes la oportunidad de serlo, ¿sabes? Todos tenemos la oportunidad de ser verdaderos discípulos de Jesús. Y eso es una enseñanza increíble. Es una actitud de la vida que tú vives cada día de tu vida, como que si quisieras aprender algo nuevo de Él. Decirle: Señor, enséñame hoy algo. Enséñame a parecerme hoy más a ti. Enséñame, porque quiero caminar según lo que tú digas que yo haga, y no según mi voluntad. ¿Sabes? Es parecernos a Él. Es parecernos a Él. ¿Es difícil? La pregunta es: ¿cómo puedo ser un verdadero discípulo?
¿Cómo puedo ser un verdadero discípulo? Pregúntale al que tienes al lado, epa, ¿cómo harías tú para ser un verdadero discípulo? Y miren, la respuesta la da Jesucristo. Pero antes que lo ponga, no. La respuesta la da Jesús. Y me encanta porque Él conoce todo el trasfondo. ¿Sabes? La tierra en su plenitud fueron hechas por Él y para Él. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Él conocía todo. Y sabes, Dios dio a su pueblo Israel 10 mandamientos, por el cual era como un código civil, un código moral, ético, por el cual se iban a regir para que si lo obedecían iban a vivir conforme a la voluntad de Dios. La cosa es que después de estos preceptos, o desde estos mandamientos, se desprendieron más de 600 preceptos. ¿Sabían eso? Más de 600 preceptos, alrededor de 601 por ahí. Vamos a ponerle que no, 601, ¿sí? Y después de esto, si le sumabas los otros días, eran 612, no 11, 611 mandamientos que tenías que cumplir para agradar a Dios. Pero me encanta Jesús, me encanta el Señor. Él dice, miren, ¿saben qué? No pueden hacer eso. Es literalmente imposible hacerlo. Y solo se resume en uno solo. En uno solo. Y Él le dice a sus seguidores, a sus discípulos, estas palabras. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Y ahí tú ves a los discípulos, ¿sabes? Sí, Jesús, adivinaste la gran cosa. ¿Qué de nuevo tiene? Ya lo tenemos. Ya nos lo dijiste. Ámense unos a otros. Ya, ámense unos a otros. Pero he aquí la diferencia de nuevo. La diferencia de nuevo es esta. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y yo quiero que digas conmigo la palabra deben. Otra vez, deben. Métele un codazo al que tienes al lado y dile, deben. Debes. Y ten esa palabra ahí en tu mente. Tal como yo los he amado, ámense, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Saben qué le está diciendo? Le está diciendo, Pedro, ¿te acuerdas cuando eras un tipo despreciado, lleno de deudas? Hasta aquí estabas angustiado, estabas preocupado, que duraste toda una noche intentando pescar y no lo lograste. ¿Te acuerdas ese momento, Pedro? ¿Te acuerdas ese momento? Cuando te dije, te vi cansado en la orilla, lavando tus redes, y te dije, échala, échala. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Qué sucedió? Una pesca milagrosa. Recogiste peces en menos de una hora, cuando intentaste toda una noche hacerlo sin resultados. ¿Te acuerdas, Pedro, lo que sucedió después de eso? Lo que sucedió después de eso fue que te llamé. Te llamé. Lo menospreciado, lo vil, lo denigrado que estabas, lo endeudado que estabas. A pesar de eso, te llamé como uno de mis cercanos. Así te amo, Pedro. Así te amo. ¿Sabes, Pedro? Y Juan, que también estabas ahí viendo, y te llamé. Y Andrés, tú también estabas. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos caminando y vimos a un rechazado, menospreciado cobrador de impuestos llamado Mateo.
¿Te acuerdas, Pedro? Juan, ¿se acuerdan? Pues si no se acuerdan, se los voy a recordar. Y más o menos esta fue la historia. Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Quiero hacerlo. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero, Quintus te protege. Ningún judío vive como tú. ¿Vas a dejar todo eso? Sí. No lo entiendo. Tampoco entendías cuando te elegía. Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Siempre habrá diferencias. Acostúmbrate. Me alegra que vengas con nosotros, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. ¿Qué tal? ¿Saben? Los cobradores de impuestos en esa época eran lo más horrible que podía existir, la peor escoria social que podría existir. ¿Sabes qué hacían? Eran judíos que, contratados por el Imperio Romano, extorsionaban, exprimían a los judíos para que pagaran impuestos. Agarraban sus sandalias llenas de estiércol del camino, se la ponían en el cuello a las personas porque estaban custodiados por centuriones. ¿Vieron al centurión? ¿Sí? Estaban custodiados por centuriones y agarraban las sandalias llenas de estiércol, se la ponían en el cuello a la persona y le decían: ¡págame hasta la última semilla! No importa que te quedes sin nada. Eso se lo hicieron a Pedro. ¿Y vieron cómo Pedro reacciona? Es diferente, Jesús. Tú no viste lo que este tipo me hizo. Y Jesús dijo: acostúmbrate, porque siempre habrá diferentes y yo siempre los voy a amar. No importa el pasado, no importa el pecado, yo siempre los voy a amar. Siempre. Ese es el mandato. Tal como yo los he amado a ustedes, ámense unos a otros. ¿Y saben por qué es esto? ¿Saben por qué? Y la importancia de esto no lo dice cualquiera, lo dice Cristo. ¿Saben por qué la importancia de esto? Por esto que sigue diciendo el Señor. Miren, el amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La prueba más fidedigna de que eres un verdadero discípulo de Jesús es que amas como Él ama. Quiero que abraces esta frase. Los discípulos de Jesús no se reconocen por lo que creen, ni por lo que saben, ni por lo que hacen, sino por lo bien que demuestran su amor los unos por los otros. Y te pregunto, ¿qué tan bien estás demostrando el amor de Dios? ¿Se evidencia en ti? ¿Se evidencia en ti? ¿Qué
dirían las personas que te conocen, las más cercanas, tu jefe, tus empleados, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, de la universidad, del colegio, tu papá, tus hijos, tus hermanos? ¿Qué dirían si le preguntan? Si estuvieran escuchando hoy este mensaje y le preguntaran: mira, ¿qué piensas tú acerca de esta persona? ¿Es cristiano o discípula? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de ti? Está profundo, ¿verdad? Tú que estás aquí por primera vez o llevas poco tiempo, ¿qué dirías de nosotros? Esta es una pregunta desafiante. ¿Qué dirías de nosotros? ¿Somos cristianos o discípulos? ¿Has visto amor en nosotros? ¿O has visto chisme? ¿O has visto calumnia? ¿Has visto queja? ¿Qué has visto? Quiero llevarnos un poco al año 70, 80 después de Cristo. Está Juan, el discípulo amado. Es el último de los creyentes, de los discípulos del Señor que queda vivo. Él ha visto cómo, o escuchado cómo, crucificaron a su amigo Pedro de cabeza. Él ha visto cómo decapitaron a Pablo. Él ha visto cómo agarraron a Mateo y lo quemaron en una hoguera. Él ha visto todo esto. Sus compañeros, amigos que vieron, que estuvieron con Él, que caminaron con Jesús, que lo abrazaron, que lo escucharon, que lloraron con Él, que se rieron. Los ha visto uno tras otro morir. Es el último que queda vivo. Lo intentaron matar, lo echaron a una paila con aceite hirviendo y de alguna manera sobrevivió. Y como sobrevivió, entonces lo exiliaron a una isla llamada Patmos. Y es allí donde está Juan. Es allí donde está él. Por cierto, Apocalipsis fue escrita por Juan en la isla de Patmos. Pero ese Juan escribe esto: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y tú le preguntas: Juan, ¿de verdad crees que Dios es amor? Mira lo que le hicieron a tus amigos. Mira cómo murieron, torturados, decapitados, crucificados. Mira, ¿de verdad crees que Dios es amor? ¿Sabes qué te respondería Juan? Sí, sí lo creo. Sí lo creo. A mí mismo me intentaron matar. ¿Y sabes qué? Yo no estoy hablando de algo que me contaron. Yo no estoy hablando de una referencia. Yo estoy hablando de alguien a quien conocí personalmente. Yo estoy hablando de alguien, de un hombre verdadero, valiente, que pudiendo renunciar a un castigo, a una tortura horrible, lo que
que se atrevió fue a decir: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entregó su vida en un madero. Y si lo hicieron con Él, ¿cuánto más con los que lo seguimos? ¿Cuánto más con los que los amamos? Pues sí, Dios es amor. Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar lo que nos separaba de Dios, quitar nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Y sabes, hombres que están acá, levanten la mano a los hombres, ¿sí? Quizás esto suene como raro, ¿no es cierto? Hablar de amor. Macho que se respeta, no toca ese tema. ¿Sabes? Si vemos un Cristo, supuesto Cristo, un tanto afeminado, con una ovejita aquí cargada, a un Cristo también con cara así de, no sé, muy pulida, con el dedito así echando rayos de colores. Ese no es mi Cristo. Hombres, ese no es nuestro Señor. Ese que nos pinta todo derrotado, con la cara de sufrimiento, colgado en una cruz. Ese no es nuestro Señor. Estoy hablándole a los hombres. Nuestro Señor fue literalmente un hombre valiente, arriesgado, osado, íntegro. Y el amor que Él demostró no fue un sentimiento. Él lo demostró con hechos, entregando su vida como hombre. Porque ustedes saben que temía Él: permanecer separado de Dios. Era el único momento de su vida, de toda la eternidad, desde la creación del mundo hasta ese momento, donde Él iba a experimentar qué se sentía estar separado de Dios. Y por amor a ti y a mí lo hizo. Y sabes, hombre, a ti y a mí nos llama a amar a otros como Él te amó a ti, a entregar tu vida, tus intereses, por amor a los que Él te ha dado, principalmente a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos y a todos los que Él te haya dado. Escuchó un amén de una mujer. Quiero escuchar el amén de unos hombres, de unos hombres de valor. Amén. Amén. Y mujeres. No les he dicho a ustedes. Ustedes están llamadas a amar como amarían a su Señor. Miren, a unas parejas, a muchas les he dicho esto, a las mujeres: mira, tú tratarías a tu esposo, tú tratarías al Señor como tratas a tu esposo. Y ellos dicen: no.
Pues Él es el representante de Cristo en tu hogar. Y les digo, no se parece mucho, pero es el que Dios ha colocado. Es el que Dios ha colocado. ¿Y sabes qué? Es Él a quien necesitas demostrarle el amor que me tienes a mí. ¿Rudo? ¿Sí? Hijos, ese papá, esa mamá que tienes como autoridad fue colocada por Dios como representación de la autoridad de Dios para tu vida. ¿Sabías eso? Hijos menores de edad viviendo con sus padres, ¿ok? No. Nadie que sea adulto, le estoy hablando a ustedes, no. Adolescentes, jóvenes que todavía viven en casa. Tus padres merecen amor. Ese amor que respeta, ese amor que honra, también lo merecen. Y sabes, en líneas generales, ¿sabes por qué murió Dios? ¿Por qué murió Cristo? Por todos. Y cualquier persona, cualquiera, que tú veas por allí, que te saque la piedra, que te caiga mal, que tú digas, llévatelo, te lo mando. Cristo también murió por él, por ella. ¿Sabías? Cristo murió por nuestras autoridades, aunque no las queramos. Cristo murió por esos asesinos, violadores. También murió por ellos, aunque no los queramos. El llamado es, mis amados, amar. Cierro con esto. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también. ¿Se acuerdan la palabra que les hice repetir? Deben. Eso es una deuda. Una deuda que necesitamos pagar. Debemos amor hacia los demás. ¿Saben? Dios te dice, no me puedes pagar, olvídate de eso, no me vas a poder devolver el favor, jamás, no lo vas a poder lograr, pero sí puedes hacer algo, pagar la deuda de amor que me tienes amando a otros, porque esa es la manera en la que yo voy a demostrar mi amor por Él, a través de ti. Métele un codazo al que tienes al lado. Y es a través de ti, es a través de ti. Y quiero cerrar con una aplicación que voy a estar recordando durante toda esta serie. Esta aplicación, quiero que te la lleves y la pongas en práctica. Son 2 pasos simples, 2 simples pasos, ¿ok? Ahora, durante este tercer trimestre de 2023, julio, agosto, septiembre, ¿sí? ¿Lo pueden repetir conmigo? Julio, agosto, septiembre. En este tercer trimestre, diariamente, decide. ¿Cuántas veces vas a decidir? Diariamente. ¿Durante cuánto? 3 meses. Miren, si durante 3 meses ustedes no ven cambios, impactos positivos en su vida, vienen y me lo dicen y yo reviento mi Biblia. ¿Hecho? Pero tienen que hacerlo, porque deben, recuerden, deben. Lo primero, ser un aprendiz del Señor. Y la pregunta es, Señor, enséñame, ¿qué harías estando en mi situación? Te levantas en la mañana, ya tienes pensado tu día y dices, no voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué harías tú en mi lugar?
Eso implica buscar consejo, rendir cuenta, vincularte intencionalmente con Dios y con otros. Escucha la voz de Dios. Ser un aprendiz y no un sabelo todo. Métele un codazo al que tienes al lado, no creas que te las sabes todas. Aprende para que sea serio. Vamos, eso. ¿Qué harías en mi lugar, Señor? Lo segundo, demostrar amor a alguien. Y eso es lo más importante. Señor, ¿cómo amarías tú? ¿Lo ves? ¿Cómo amarías tú a Juan? ¿Cómo amarías tú a Manuel? ¿Cómo amarías tú a Estefanía? ¿Cómo amarías tú a Julián? ¿Cuántas veces lo vas a decidir? Diariamente. ¿Durante cuánto? 3 meses. ¿Sí? Si asumas este compromiso, si lo asumas, ponte de pie y vamos a orar. ¿Vale? Como valientes, respondiendo a esta pregunta. ¿Y tú? ¿Eres cristiano? ¿Qué responderías ahora? Sí, soy, pero discípulo. Mejor discípulo. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque hoy nos has desafiado en este principio que es sencillo, que es tan profundo y tan descuidado. Perdónanos por querer subirnos a un podio, a un lugar que no nos pertenece, creyéndonos más que los demás, santurrones, cuando sabemos que por dentro fallamos y cada día nos separamos de ti, pero solo por tu gracia y por tu amor es que podemos permanecer unidos a ti, es que podemos permanecer pegaditos a ti. Señor, ayúdanos a no ser hipócritas al decir que te amamos cuando estamos en enemistad y en odio, en resentimiento hacia nuestros amigos, hermanos, familiares. Señor, enséñanos. Hoy queremos ser discípulos, queremos ser seguidores, aprendices tuyos, alumnos, para que nos digas por dónde caminar, por dónde pasar y cómo amarías tú a esas personas que has colocado en nuestra vida para hacernos crecer, a esas personas que has colocado en nuestra vida para desafiar nuestro carácter y mostrar que somos verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a cumplir con este compromiso, Señor, durante julio, agosto y septiembre, que podamos mostrar tu amor, que podamos ser verdaderos discípulos, que nos levantemos cada mañana pensando, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar hoy? Que nos levantemos cada mañana pensando, ¿cómo amarías tú a las personas que has puesto en mi camino hoy? Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, solos somos incapaces, separados de ti no podemos hacerlo. Necesitamos estar pegaditos a ti. Ayúdanos a permanecer. Y cuando fallemos, Señor, porque vamos a fallar, levántanos, restáuranos, llámanos nuevamente las veces que sea necesario, pero haz de nosotros verdaderos discípulos. Haz de nosotros
verdaderos seguidores tuyos, Señor, porque queremos impactar nuestra ciudad, queremos impactar nuestras familias, queremos impactar nuestra comunidad, nuestro país. Ayúdanos, porque solamente siendo discípulos lo vamos a lograr. En el nombre precioso de Jesús. Amén. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Ha sido bueno. en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén, amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que tengas una excelente semana. Recuerda compartir con otros lo que más te impactó sobre el mensaje de hoy. Te esperamos el próximo domingo para juntos disfrutar del servicio.